Si alguna vez nos hemos preguntado cómo escuchar a Dios, bueno, la respuesta quizás no es la que esperamos. No se trata tanto de nuestra búsqueda, sino de la iniciativa de Dios. Y justo de eso vamos a hablar hoy, cómo se aprende a escuchar a quien ya está hablando. Y claro, aquí nos topamos con la primera gran pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo es que un ser infinito, eterno, inmenso, se da a conocer a seres finitos, como nosotros? Esta es la pregunta que va a guiar todo nuestro camino. Bueno, vamos por partes. Para entender esto, hay una palabra clave, un concepto fundamental en teología: revelación. La idea es bastante simple, pero lo cambia todo. No somos nosotros intentando llegar a Dios, sino que es Dios quien da el primer paso para comunicarse. Ok, entonces, ¿qué es exactamente esto de la revelación? Miren, no hay que imaginarlo como un manual de reglas o una lista de datos fríos. Es algo mucho más personal. Pensemos que es como una gran historia de amor, una que Dios mismo va contando a lo largo del tiempo. No solo con palabras, sino con hechos, con sucesos reales. Ahora vamos un poco más a fondo, porque aquí está el corazón del asunto. La revelación no es solo información sobre Dios, es autocomunicación. Y esta pequeña diferencia, créanme, cambia por completo cómo lo vemos todo. Mucha atención con esto, porque es la clave para entender lo que sigue. La cosa no es que Dios nos dé, no sé, datos sueltos o pequeñas pistas sobre sí mismo, sino que se revela Él mismo. ¿Se entiende la diferencia? El contenido de lo que se comunica es su propia persona. Él es el que habla, y a la vez Él es de quien se habla. Es una entrega total. Y esto crea como un ciclo vivo y dinámico. Fíjense, Dios es la fuente, el que empieza todo. Jesucristo es el contenido, la palabra perfecta que se nos da. El Espíritu Santo es el que hace que todo esto no sea letra muerta, sino algo vivo y presente para nosotros, aquí y ahora. ¿Y nuestra parte? Bueno, la fe es la respuesta. Es abrir las manos para recibir ese regalo. Claro, esta comunicación de Dios no fue algo que pasó de un día para otro, para nada. Tiene toda una historia. Una progresión. La manera en que Dios habló fue cambiando, evolucionando. Y la analogía que vamos a ver ahora, una analogía musical, lo explica de una forma genial. Si miramos el Antiguo Testamento, vemos que Dios se manifestó de muchísimas formas. A los patriarcas se les mostró como un Dios cercano, personal. En la liberación de Egipto se reveló como el Señor de la historia, alguien que actúa. Y a través de los profetas fue la voz que guiaba a su pueblo. Era una comunicación, muy rica, con muchas facetas. Y aquí es donde entra la metáfora musical. Imaginen que el Antiguo Testamento es una orquesta sinfónica completa. Hay violines, trompetas, tambores, son las visiones, los sueños, los eventos históricos, muchas voces sonando juntas. Pero luego, en el Nuevo Testamento, toda esa orquesta calla y queda un solo de violín. Una sola voz, una melodía perfecta y clara. Esa melodía es Jesús. Justamente, es en Jesús donde toda esta comunicación de Dios llega a su punto más alto, a su plenitud. Él es ese punto exacto donde el misterio inmenso de Dios se hace, por fin, accesible, se vuelve comunicable. Y esta es, digamos, la idea central de todo lo que estamos conversando. No hay atajos ni otros caminos. Descubrir quién es Jesús es descubrir quién es Dios. Punto. Porque en Él, el que habla y de lo que se habla son la misma cosa. Entonces, ¿cómo es esta revelación en Cristo? Bueno, tiene características muy específicas. Primero, es personal, no una teoría abstracta. Segundo, pasa en la historia, en nuestro mundo, no en una dimensión lejana. Tercero, es un acto de amor, libre, que busca salvarnos. Y por último, se identifica totalmente con la persona de Jesús y la fuerza del Espíritu. ¿Pero por qué así? ¿Por qué hacerse hombre? Bueno, porque es el gesto de comunicación más radical y definitivo que se puede imaginar. Dios, en su inmensidad, se achica, se adecúa a nuestra forma de conocer.
Al hacerse uno de nosotros en Jesús, al hablar nuestro propio idioma, construye el puente perfecto para cruzar ese abismo que nos separa de lo divino. Y fíjense que esta autocomunicación de Dios no es solo para que la miremos desde afuera, como un espectáculo. Es una invitación a entrar en la vida más íntima de Dios mismo, que es ni más ni menos que el misterio de la Trinidad. A ver, con nuestra inteligencia, con la razón, podemos llegar a intuir algunas cosas sobre Dios. Claro que sí, pero ese conocimiento siempre se va a quedar corto, va a ser imperfecto. Lo que nos muestra este gráfico es que la revelación es otra cosa. Es un conocimiento sublime, completo, porque no lo deducimos nosotros, nos viene directamente de la fuente. Y esto nos pone de frente con el misterio central de la fe cristiana, la Trinidad. Pero ojo, cuando decimos misterio, no es como un acertijo que hay que resolver. No. Un misterio en este sentido es una verdad tan inmensa que simplemente desborda nuestra mente. No se puede demostrar con una fórmula, solo se puede recibir, se puede acoger como un regalo de la revelación. Y lo más increíble de todo es que este misterio jamás se agota, ni siquiera en la eternidad. La promesa es que un día veremos a Dios cara a cara, pero ni siquiera eso va a vaciar el misterio, porque Dios es así, es inagotable. Siempre va a haber más para descubrir, siempre va a ser más grande que nuestra capacidad de entender. Quizás esta última imagen lo resume todo de una manera muy bella. Es como si recibiéramos una carta de amor. El mensaje es súper personal, íntimo, escrito para nosotros. Pero la carta está escrita en un pergamino que es una estrella. El mensaje lo podemos entender, pero el papel en el que está escrito irradia una luz inmensa que nos desborda. Así que hemos hecho todo este recorrido, ¿no? Desde entender que es Dios quien habla primero, hasta llegar a este misterio que nos invita a entrar. Y esto nos deja con una pregunta final, una pregunta que queda abierta. Si Dios es en el fondo incomprensible, ¿cómo nos atrevemos nosotros, con nuestras palabras tan limitadas, a hablar de Él? Ahí se las dejo para seguir pensándola.